pasado, de Menzies, ayer y hoy. 167 años del paso a la inmortalidad, y en esta negación de la realidad que tienen los argentinos, que tenemos los argentinos, en esta falsedad constante, el lunes, muchos se preguntarán por qué es feriado, la mayoría ni siquiera se enterarán que hoy es el aniversario del paso a la inmortalidad del fundador de la nación argentina, porque las razones económicas hacen que un capricho modifique hasta las fechas de fallecimientos de los héroes de la patria. En lugar de que hoy sea feriado nacional, se traslada al lunes, para que imaginariamente el sábado, el domingo y el lunes se transforme en una especie de fin de semana turístico. En esta negación de la realidad constante que tenemos, en esta destrucción del acervo cultural argentino, hace que, salvo los chicos que hoy en las escuelas van a tener alguna conmemoración, la mayoría no tengan la menor idea que hoy es un día de excelencia porque se iba de esta tierra un correntino que dio todo por la patria y que la patria, como tantas veces, lo expulsó para que muera en el exterior. Recién en 1947 el general Perón tuvo la decisión de que una lámpara colocada en la puerta de la catedral recuerde con su llama constante y permanente que allí descansan los restos de San Martín. ¿Cuántos de ustedes entraron a la catedral alguna vez a ver dónde están los restos de San Martín? ¿A cuántos de ustedes le importó saber que en esa catedral está San Martín? Y entonces en esta pregunta, que seguramente tendrá respuestas dispares, pero que con contundencia podríamos decir que la mayoría no lo sabe, no lo hizo o no se preocupó por hacerlo, está el desdén con que se destruye todos los días el acervo cultural de una nación, porque cuando se borra su cultura, esclavizarla es mucho más simple. Cuando nosotros vemos que la literatura nos habla de la primera y segunda invasión inglesa, en lugar de la reconquista de Buenos Aires y de la defensa de Buenos Aires, nos están penetrando, haciéndonos entender que los ingleses nos invadieron, y entonces inmediatamente hay que agregar que hasta Malvinas, donde se realizó la 9ª invasión a suelo patrio, se ha transformado en el gran enemigo histórico. Sin embargo, algunos despistados dirán, sí, pero San Martín llegó en un barco inglés. Sí, porque los barcos españoles e ingleses, alguno que otro francés y alguno que otro portugués, eran los únicos que andaban por el mundo. Eran los que surcaban los mares. Por eso Rosa termina en Inglaterra. Por eso termina en Francia, San Martín. Y el único de esta trilogía que puede regresar es Perón, porque también a él le tenían reservado su muerte en el destierro. Esta falsedad de la realidad constante y permanente de la sociedad argentina hace que ayer el jefe de gabinete presente como un avance lo que es una ley del Congreso Nacional, el aumento automático a los jubilados cada 6 meses. No hicieron un comunicado como la vez anterior. Ahora, como estamos en víspera de las elecciones, salen a decir que este aumento que se determina ahora para las jubilaciones coloca en un imaginario 28% anual, 7 puntos por arriba de la inflación, pero no dicen la verdad, porque no dicen que el año pasado la inflación fue del 40% y el jubilado no fue compensado en ese 40%, es decir, que ya viene con atraso. Y tampoco dicen
que después de octubre van a volver a aumentar las tarifas de electricidad y de gas, y que el jubilado tendrá que pagarlo con ese imaginario 7% de diferencia que tiene a favor suyo y en contra de la inflación, según quieren hacernos creer desde el gobierno nacional. Es una falsedad constante de la realidad. Todo el tiempo los que se fueron y los que llegaron nos viven mintiendo. Entonces, cuando se trastoca todo en un país, cuando da lo mismo que San Martín se muera el 17 de agosto o el 20 de agosto, cuando da lo mismo que Belgrano tenga fecha, calendario de su muerte y de su nacimiento o se la modifiquemos, cuando todo es lo mismo, la gran mentira está en marcha. ¿Y por qué no nos van a engañar con la cosa de todos los días? Esta falsedad constante de la realidad nos ha llevado a vivir como vivimos, donde nadie sabe de qué se trata, pero todo el mundo se opone constante y permanentemente porque se pone todo bajo sospecha cada vez que se anuncia algo que imaginariamente va a favorecer a los que menos tienen. Porque en la Argentina de hoy no se favorecen a los que menos tienen. El titular de la AFIP termina de hacer una declaración que me gustaría que la aclarara, porque dijo que los empresarios no se tienen que preocupar tanto por la reforma impositiva, que sí la van a mandar al Congreso antes de fin de año, sino por tres cosas, dijo. Por la cantidad de empleados públicos que deben ser absorbidos por el trabajo privado, prepárense para las cesantías, los gastos sociales, es decir, no habla de inversión social, sino gasto social, que son los subsidios, y además puso hincapié en que los empresarios tienen que preocuparse porque los subsidios, el gasto social y el empleo público tienen que ser mayor preocupación que la reforma impositiva, porque eso produce mayor gasto al Estado Nacional. Ojo con esto que dijo Abad, porque como no quedó muy aclarado, si está a favor o en contra de los subsidios, preparémonos para que en esta falsedad de la realidad nos encontremos después de octubre con otras medidas que en este programa se vienen anunciando que van a ocurrir y que parece ser que algunos muchachos de la CGT no se quieren convencer. Pero finalmente ayer, después de una discusión, se determinó que el día 22 de agosto a las 3 de la tarde y hasta las 5 de la tarde habrá un acto en Plaza de Mayo con la movilización de la CGT, de los que quieran ir de la CGT, porque los gordos no van a ir, la CTA, las dos CTA, los movimientos sociales y seguramente los partidos de izquierda que se acoplarán a esta protesta sobre el modelo económico. En esta falsedad de la realidad, en este momento de irrealidades que vivimos los argentinos, da lo mismo que el 17 de agosto conmemoremos el paso a la inmortalidad de San Martín o que lo hagamos el lunes. Da lo mismo decirle al jubilado que está por 7 puntos arriba de la inflación, escondiendo que el año pasado la inflación fue del 40% y escondiendo que ahora, después de las elecciones, se vienen los tarifazos que se van a comer ese imaginario 7% del 28% que anunció el jefe de gabinete que le corresponden de aumento a los jubilados. Que repito, no es nada que haga este gobierno, es una ley del Congreso de la Nación Argentina. Por lo tanto, cuando se anuncia un 13.32% de aumento a los jubilados, para llegar en el año un acumulativo del 28 e imaginariamente 7 puntos arriba de la inflación, me gustaría que esto lo repitan en diciembre, después del aumento de las tarifas de electricidad y de gas que se vienen luego de las elecciones de octubre. Bienvenidos en este 17 de agosto, pase a la inmortalidad del padre de la patria, una patria que muchos quieren rifar.